tardes a todos. Mi nombre es Juan Camilo Rincón, soy residente de Medicina Interna de primer año. Hoy vengo a exponer en pregunta pico hipotiroidismo subclínico y relación con el riesgo cardiovascular. La pregunta pico entonces que formularemos para esta revisión es la siguiente. Pacientes mayores de 65 años con hipotiroidismo subclínico, el tratamiento con levotiroxina versus darle placebo o no darle tratamiento disminuye los eventos cardiovasculares. El orden del día que les propongo para la revisión es hacer un recuento de la anatomía y la fisiología de la tiroides, la definición de hipotiroidismo subclínico, la epidemiología, manifestaciones clínicas, la evidencia que encontré, recomendaciones actuales y finalmente las conclusiones. Entonces, para empezar a hablar de la tiroides, es una glándula muy importante. Es la encargada del metabolismo corporal, se ubica en la región anterior del cuello, por delante de la tráquea, por debajo del cartílago tiroides, delante del cricoides. Y pesa aproximadamente entre 15 y 20 gramos. Tiene unas dimensiones más o menos de largo de 5 centímetros, de 2 por 2 de ancho, como de espesor. Es importante recordar que abraza prácticamente toda la tráquea y en la región posterior de la glándula tiroides se encuentran las glándulas paratiroides, más relacionadas pues, con el metabolismo del calcio, pero susceptibles de ser lesionadas cuando se hacen intervenciones en la tiroides. La glándula tiroides tiene una irrigación sanguínea y una irrigación venosa. Esa irrigación sanguínea procede principalmente de dos ramas, la tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, y la tiroidea inferior, que es una rama de la subclavia. Y es importante porque aproximadamente tiene un flujo de 5 mililitros por minuto por gramo de peso que tiene la tiroides. Y el drenaje venoso lo realiza a través de las venas tiroideas. Puede ser por drenaje por la yugular externa o directamente drenando al tronco brachiocefálico. A nivel microscópico, entonces encontramos la unidad funcional de la tiroides. Ahí estamos hablando del folículo tiroideo. El folículo tiroideo está formado por todas las células foliculares y en el centro el coloide, que es donde realmente se empieza la síntesis de las hormonas tiroideas. Toda esta unidad funcional está rodeada por tejido conectivo, por estroma y contiene pues, los vasos sanguíneos. Dentro del metabolismo entonces, de la hormona yodo sin transporter ingresa el sodio dentro de la célula tiroidea y posteriormente a través de la fibrina pasa hasta el coloide. Cuando llega al coloide por acción de la peroxidasa tiroidea, ese yodo es oxidado y al ser oxidado se unen a los radicales tirosilo, que es la parte inferior de la tiroglobulina, en forma de monoyodotirosina o diyodotiraxina. Estas moléculas nuevamente son oxidadas, ya forman las triyodotirolina o la tetrayodotironinotiroxina, que finalmente salen del coloide a través de un proceso de endocitosis para depositarse pues, en la célula folicular. Hay que recordar que aproximadamente el 80% de esta hormona tiroidea que se sintetiza corresponde a hormona tiroidea T4, pero la metabólicamente activa es la hormona T3 con una vida media más corta, aproximadamente de 18 horas, mientras que la T4 tiene una vida aproximadamente de 7 días. Finalmente, estas hormonas salen a través del transportador MST8 a circulación sanguínea. En circulación sanguínea pueden estar de manera libre, pero pueden estar unidas a proteínas transportadoras, principalmente la tiroglobulina, la transtirretina y la albúmina. Y a nivel tisular, es importante la acción de las oxidasas, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 y tipo 2, que son las encargadas de que la T4 pierda un yodo para convertirlo en la forma metabólicamente activa en este T3. Y la desyodasa tipo 3, que es la encargada de dar la T3R, que es una forma inactiva de la hormona tiroidea, que se presenta más que todo en pacientes que están críticamente enfermos. Finalmente, estas hormonas tiroideas, cuando llegan a la célula, es necesario para que ejerzan su acción, ingresen a nivel nuclear, entonces lo hacen a través de los receptores alfa y beta, los alfa en cerebro, corazón, riñón, gónadas y músculo, y las beta en hipófisis y en hígado.
Con respecto al tema propiamente, el hipotiroidismo subclínico se define como una elevación persistente de la hormona tiroidea por encima de 4.5 miliunidades por litro, con una T4 libre normal. Es importante saber que no con una sola medición es suficiente para hacer el diagnóstico, sino que se requiere idealmente 2 mediciones separadas, idealmente por 3 meses para establecer el diagnóstico. Y hay unos grados de hipotiroidismo subclínico que los niveles de leve a moderado, cuando esa TSH está entre 4.5 y 9.9, que corresponde aproximadamente al 95% de los casos, y severo cuando esa TSH está por encima de 10 miliunidades por litro. La prevalencia del hipotiroidismo subclínico es muy variable, lo describen desde el 3 al 10%, en otros registros lo describen hasta el 18 al 20%. Las mujeres corresponden más o menos al 10% de estos casos de hipotiroidismo subclínico, pero se presenta también con mayor frecuencia en personas adultas mayores, en personas de raza blanca o en zonas donde hay deficiencia de yodo. Es importante, de la mano de esto que decíamos antes, que en los adultos mayores hay una prevalencia más alta, decir que la TSH va aumentando proporcionalmente con la edad. Más o menos se dice que hasta 7.5 miliunidades por litro puede estar en estos pacientes que están mayores de 70 años. Y los pacientes mayores de 65 a 70 años pueden tener una prevalencia hasta el 15% de esa TSH por encima del 4.5 unidades por litro. Aquí es donde entran las controversias con respecto al tratamiento y las indicaciones si impacta o no impacta de alguna manera en mortalidad, que es como realmente lo que llevó pues como a desarrollar esta pregunta aquí. Los niveles de hipotiroidismo subclínico, el 75% van a estar en hipotiroidismo subclínico leve, es cuando está entre 4.5 y menos de 7, moderado cuando está entre 7 a 9.9, que corresponde al 20%, y la mínima proporción de estos pacientes está por encima de 10 miliunidades por litro. La levotiroxina se convirtió en el segundo medicamento más recetado en Estados Unidos y el tercero más recetado en Gran Bretaña, con aproximadamente un incremento del 30% en la formulación de esa levotiroxina en la última década. Muchos de estos pacientes, más del 50% de estos pacientes, sin una indicación clara de iniciar este medicamento, incluso algunos con una TSH que estaba alrededor de 5.3 millones por litro. Y la correlación con mayor riesgo de enfermedad coronaria y falla cardíaca, accidente cerebrovascular que correlaciona la enfermedad del hipotiroidismo subclínico está relacionado precisamente con los receptores que hablábamos inicialmente, que es receptores a nivel cardíaco, a nivel de los endotelios y a nivel cerebral. Entonces, hay asociaciones de ese hipotiroidismo subclínico con incremento de riesgo de evento cardiovascular mayor, falla cardíaca, muerte cardiovascular, versus los efectos colaterales como fibrilación e insuficiencia cardíaca. La progresión al hipotiroidismo clínico desde el hipotiroidismo subclínico se puede dar. Hay diferentes como rangos. Hay personas que tienen un riesgo más alto de que esto suceda, que son estos pacientes que tienen antiperoxidasa positivo, pero hasta el 2.8% de los pacientes que tienen una TSH normal con anti-TPO positivos pueden progresar a hipotiroidismo subclínico. 2 a 6% de los pacientes con tiroidectomía parcial, 67% de los pacientes con una TSH mayor de 10, ese punto de corte es importante por lo que vamos a ver más adelante, y esto luego de 32 meses, y 15% de los pacientes que tienen tiroiditis subagudas, que muchas veces se incurre en el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico cuando se diagnostica estando en el curso de un pleno hipotiroidismo subclínico. Pero es importante también que menos del 0.5% de los ancianos, ya habíamos visto previamente que por la edad simplemente se puede tener un rango de TSH mayor, pero menos del 0.5% de estos pacientes ancianos pasan a un hipotiroidismo clínico en el periodo de 5 años. Las etiologías son múltiples y dentro de esas etiologías múltiples, pues algunas se comparten con la enfermedad tiroidea y dentro de esto hay causas tiroideas como enfermedades autoinmunes, tiroidectomía, la exposición a radiación, la exposición al yodo, inducida por medicamentos, muy importante la miodarona, el litio, el interferón alfa, causas no tiroideas como el envejecimiento, como la obesidad severa, esto en relación directa con las leptinas. En estos pacientes obesos es común que por el tejido graso hay un incremento en las leptinas. Esas leptinas actúan como un feedback positivo a nivel de la hormona liberadora de tiroides, a nivel del hipotálamo, y al aumentar esta liberación de hormona TRH se va a producir un aumento de la TSH.
Entonces es una falsa elevación, o digamos una elevación que realmente no tiene un impacto o no tiene una causa patológica en la tiroides per se, sino que se relaciona más con el tejido graso, con la presencia de las leptinas. Y finalmente, causas transitorias como la tiroiditis autoinmune, las tiroiditis subagudas, la recuperación después de una enfermedad tiroidea como el tiroideo enfermo o discontinuación de la levotiroxina crónicamente previa a tomar este paciente. Las manifestaciones clínicas, entonces, como vemos ahora, hay diferentes grados de hipotiroidismo clínico. Grado 1 es cuando está por debajo de 7, cuando está por debajo de 10, y grado 2, según esta revisión que hacemos, cuando está por encima de 10. Por debajo de 10, generalmente los síntomas son muy poco específicos y hablan más de fatiga o constipación, que son síntomas que, como vamos a ver más adelante, están muy presentes en la población general. Ya cuando pasan de 10.000 unidades por litro es cuando empiezan a aparecer los síntomas neuropsiquiátricos, el hipotiroidismo evidente, alteraciones de la memoria, del trabajo, trastornos del ánimo. Pero según este estudio, el estudio trae síntomas muy similares a los de la población general. Entonces, en este estudio que hicieron en Birmingham, en Inglaterra, con una corte de 5.881 pacientes, que los siguieron durante 19 meses. Ellos seleccionaron pacientes de más de 65 años y esos pacientes les enviaban para su control un cuestionario por correo. El cuestionario es esto, el cuestionario de síntomas de hipotiroidismo en Colorado. Y ese cuestionario tiene una serie de preguntas. Dentro de eso tiene 9 preguntas que se relacionan con hipotiroidismo, 6 que se relacionan con hipertiroidismo y 3 preguntas que las comparten ambas patologías. Cuando llegaban al sitio donde los iban a evaluar, cuando decidían a tomar la prueba, pues obviamente ellos entregaban el cuestionario y posterior a esto les realizaban la medición de la función tiroidea. A ellos les medían TSH de 4 libre y se tenían la alteración de la tiroides, de la TSH, le adicionaban la medición de la T3 libre. Esta es como la tabla que ellos aportan, donde realmente, como les decía inicialmente, hay síntomas de hipo, de hiper y síntomas que comparten ambas patologías. Enfocándonos en los de hipo, realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa en los síntomas que presentaban los pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico versus los que tenían hipotiroidismo. Dentro de esto estaban la voz más gruesa, la voz más ronca, la piel seca, el edema palpebral, calambres, constipación, intolerancia al frío, bradiciquia o ganancia de peso. Ninguno de estos, cuando se compararon las dos cortes, tuvo como una diferencia importante. Por referencia al diagnóstico, como lo decíamos previamente, entonces estamos hablando de una TSH elevada con un límite normal de 4.5, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho previamente, que en pacientes con obesidad grado 2 deberíamos tener en cuenta unos puntos de corte más laxos, por encima de 7.58, al igual que los pacientes que ya pasan de la séptima o octava década de la vida. Esto en conjunto con una T4 normal. Idealmente esta medición se debería realizar aproximadamente a los 3-4 meses, excepto en pacientes que estén embarazados o que estén en busca de tratamiento de fertilidad. Y la idea de repetir es precisamente eso, porque muchos pacientes que cursan con una tiroiditis aguda pasaron el periodo de tirotoxicosis, se consumió toda la hormona tiroidea y en un feedback positivo empieza al caer la hormona tiroidea, la T4, la T3, empieza a aumentar proporcionalmente la TSH. Entonces, si cogemos a un paciente que tuvo una tiroiditis subaguda en el periodo de las 6 semanas y nos quedamos solamente con ese diagnóstico, lo más probable es que se diagnostique erróneamente que el paciente está cursando con un hipotiroidismo, pero si repetimos posteriormente a los 2-3 meses la tiroides, vamos a ver que gradualmente se ha ido normalizando. Los anti-TPO es un examen adicional. Ya vimos que predice que los pacientes van a desarrollar en algún momento de la vida un hipotiroidismo clínico, y es importante pues para definir el tratamiento. Y las imágenes no de rutina para todos, solamente cuando los pacientes realmente tienen como alguna alteración que sea evidente, sea un bócito o sean nódulos tiroideos. El estudio TROST que les mencionaba previamente fue un estudio doble ciego aleatorizado que le realizaron 1 a 1 pacientes para suministrarles levotiroxina versus pacientes que se les daba un placebo. En total, la muestra fue de 737 pacientes y los criterios de inclusión eran pacientes que tuvieran más de 65 años con una TSH que estaba por encima de 4, pero por debajo de 20, con una T4 libre normal. Esta población de 737 se dividió entonces en 2 cortes, los de intervención
que fueron 368, a los cuales se les suministró levotiroxina 50 microgramos por día, excepto a los pacientes que pesaban menos de 50 kilos o tenían antecedente de enfermedad coronaria, en quienes se les empezaba con una dosis de 25 microgramos. Y se les hacía un ajuste con cierta regularidad, en promedio cada 6 a 8 semanas, con una meta de alcanzar un rango de TSH entre 0.4 y 4.5 miliunidades por litro. Y en el grupo de control, 369 pacientes, ellos también se les da pues, un placebo bien, que fuera fácil de identificar, o sea, que lo relacionaran con la levotiroxina, que compartieran como características similares, y también se hacía con ellos ajustes para que estuvieran pues, enterados de que no estaban pues no se dieran cuenta que estaban en el grupo control de intervención. El desenlace que ellos evaluaron fueron, pues que para la charla realmente no son muy relevantes, pero ya les explico por qué lo traje. Los síntomas de hipotiroidismo con el TIPRO y los síntomas de fatiga con el Tiredness Score, ambos entre 0 y 100 puntos, a más puntaje, quiere decir que estaba peor la condición, y se consideraba significativo si en el transcurso de la evaluación tenían un descenso o un aumento de 9 puntos de diferencia. Esas son pues como las características basales de los grupos de intervención y de control, pero no vamos a tener mucho acá. Realmente vengo a esto, el desenlace primario de ellos fue los síntomas. Con referencia a los síntomas, realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre dar tratamiento y no dar tratamiento. Pero de la parte cardiovascular que nos atañe, cuando evaluaron presión arterial, índice de masa corporal y circunferencia de la cadera, tampoco una diferencia significativa entre los pacientes que se les suministró levotiroxina versus los que no. Y en los pacientes tampoco una diferencia estadísticamente significativa que los pacientes presentaran más síntomas de hipertiroidismo en los que estaban en el grupo de tratamiento versus los que no estuvieron en ese grupo. Otros desenlaces que ellos evaluaron, unos desenlaces relacionados con eventos adversos del suministro del medicamento, estaban desenlaces cardiovasculares como muerte, o de muerte cardiovascular o muerte de cualquier causa, en las cuales no hubo diferencias entre ambos grupos, falla cardíaca o presentación de fibrilación auricular, y tampoco hubo una diferencia estadísticamente en estos grupos. Entonces, con referencia a esta conclusión de este primer estudio, el Process Study nos dice que la levotiroxina no mejoró la calidad del día ni la fatiga de estos pacientes, y no hubo diferencia en la presentación de eventos adversos entre tratamiento versus el placebo. Este es otro estudio que encontré lo realizó JAMA, y es más bien una revisión de una base de datos muy extensa que utilizaron desde 1950 hasta el 2010, y ellos utilizaron 3 criterios para incluir estos pacientes en estos estudios. Entonces, el primero era que tuvieron una medición de TSH T4 libre al principio. Segundo, que esos pacientes estuvieron sometidos a un seguimiento. Evaluaron el desenlace de enfermedad coronaria y mortalidad coronaria. Adicionalmente, tuvieron un grupo comparativo con pacientes eutiroideos. La población que ellos abarcaron o que ellos encontraron en los estudios que revisaron entre estas dos fechas, específicamente entre el 72 y el 2007, fue 52.287 pacientes que se repartieron en 11 cortes en diferentes países, que están detallados. Y de estos definieron que hipotiroidismo, eutiroidismo, estaban los pacientes que tenían una TSH entre 0.5 y 4.49 e hipotiroidismo subclínico de 4.5 hasta 19. Los desenlaces que evaluaron fue la presencia de enfermedad coronaria, de mortalidad coronaria y de mortalidad total. Entonces aquí está como la tabla donde nos especifican qué porcentaje de la población aportaba cada uno de estos estudios. El grupo de hipotiroidismo realmente correspondió a un total de 3.450 pacientes, que era más o menos el 6.2% de toda la población que analizaron ellos. Cuando analizamos las gráficas que nos aportan los grupos, que nos aporta el estudio, entonces hay varios desenlaces. Dentro del primero, evento cardiovascular, un desenlace que es heterogéneo, pues pasa del 50%, con un hazard ratio de 1.18, pero que no es estadísticamente significativo porque cruza la unidad. Lo mismo sucedió con mortalidad de tipo cardiovascular y con la mortalidad de cualquier causa. Sin embargo, ellos hacen un análisis en el cual subdividen estos grupos según el rango de TSH que tengan estos pacientes. Entonces, aquí
La historia es diferente porque los pacientes que tienen una TSH por encima de 10 fueron estadísticamente significativos, tanto para la muerte de tipo cardiovascular como para los eventos de tipo cardiovascular. Con un hazard ratio de 1.89 para los eventos cardiovasculares y con un hazard ratio de 1.58 para la mortalidad cardiovascular. Cuando hicieron el análisis por subgrupos, pero con referencia a las edades, otra vez no encontraron una diferencia estadísticamente significativa con este grupo. Este es una tabla donde muestran nuevamente el análisis por múltiples análisis. Entonces aquí lo dividieron en la edad de los pacientes, la raza y el rango de TSH. Nuevamente vemos que es estadísticamente significativo con un hazard ratio positivo para los pacientes que tienen una TSH por encima de 10 hasta 19, que fue pues como el punto de corte que utilizaron ellos. Entonces, este estudio que nos deja que el hipotiroidismo subclínico con un nivel de TSH por encima de 10 se asocia con mayor riesgo de enfermedad coronaria con un hazard ratio de 1.89, estadísticamente significativo, y con una mortalidad coronaria con un hazard ratio de 1.58, también estadísticamente significativo. Ese tercer estudio, entonces, evaluaron... ese también fue un estudio de cortes prospectivas. Entonces, en estos incluyeron pacientes desde 1950 hasta el 2011. Nuevamente, los criterios son similares, que los pacientes tuvieron una medición de TSH tanto al principio y una TSH de 4 libre al inicio, que tuvieron un seguimiento, que tuvieron evaluación de los eventos de falla cardíaca y que tuvieron un grupo de control eutiroideo. La población que ellos encontraron fue de 25.390 pacientes que la dividieron en 6 cohortes en países entre Estados Unidos y Europa. Y el hipotiroidismo subclínico estuvo presente en 8.1, esa fue la prevalencia que mostraron, 8.1%. Entonces ellos se enfocaron en estudiar eventos relacionados con falla cardíaca. Entonces ellos definen cualquier evento agudo de falla cardíaca, hospitalización por falla cardíaca o muerte por esta causa. E hicieron un análisis estadístico con modelos de Cox. Entonces, ellos en esta corte no solamente se enfocaron en pacientes con hipotiroidismo subclínico, sino que ellos cogieron cualquier tipo de trastorno tiroideo. Y aquí, obviamente, por ser la revisión, resalta que pacientes que estén por encima de una TSH, por encima de 10, tienen un riesgo más alto de presentar descompensación, hospitalización o muerte por falla cardíaca con un hazard ratio de 8.86, pero también los pacientes que están en el lado contrario, entonces los pacientes que tienen un hipertiroidismo subclínico, una TSH suprimida, también tienen riesgo de hospitalización y de mortalidad por esta causa. En el análisis por subgrupo que hacen en esta revisión, nuevamente vemos que resalta que los pacientes que pasan con una TSH por encima de 10 presentan un hazard ratio de 1.86, cuando se ajusta a edad y género, estadísticamente significativo. En las guías del PTS, entonces, esa publicación que hacen ellos, entonces los dividen en pacientes mayores y menores de 65 años, y realmente en ninguno de los dos grupos, pues como que aconsejan iniciar el tratamiento del hipotiroidismo subclínico. Aquí no se pueden desplegar pues como las pestañitas que tenía esto, pero solamente entran en consideración esos pacientes que han tenido evento cardiovascular o que tienen riesgo de mortalidad en ambos grupos. Finalmente, esta es como la aproximación que la revisión de Lancet del 2022 nos aporta, que me parece que es como un resumen muy práctico del abordaje del paciente con hipotiroidismo subclínico. Entonces, iniciamos con la evaluación del paciente, diagnosticamos el hipotiroidismo subclínico, evaluar al paciente qué historia tiene, drogas y comorbilidades, y según eso repetir el test de TSH y levotiroxina. Si efectivamente esa TSH persiste por encima de 10, entre 10 y 10, pues por encima de 10, obviamente por encima de 20 hay que tratarlo, pero en este caso, si pasa por encima de 10, el paciente está por encima de 65 años, el tratamiento es recomendado. Por otro lado, están los pacientes con una TSH entre 4.5 y 7. Ahí hay que mirar la edad. Si el paciente está por encima de los 85 años, realmente no recomiendan el tratamiento. Si los pacientes están entre 65 y 84 años,
no recomiendan el tratamiento, pero evaluar con una peroxidasa tiroidea a ver si el paciente tiene riesgo de progresión a hipotiroidismo. Y los pacientes que están entre esa TSH, que es como el punto de controversia de la pregunta pico, entre 7 y 9,9, si los pacientes están por encima de 85 años, la estrategia con ellos es esperar por lo que habíamos visto previamente. Pero si los pacientes están en una edad entre 65 y 84 y adicionalmente tienen factores de riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, estos pacientes, la idea es iniciarles el tratamiento a una dosis más baja, evitando la sobrecorrección. Entonces, las conclusiones de la revisión del hipotiroidismo subclínico es común, especialmente en adultos mayores. Existe una asociación con eventos cardiovasculares, sobre todo si la TSH pasa por encima de 10, y la evidencia actual no apoya el tratamiento rutinario en pacientes mayores de 65 años, solamente en esta población, en el contexto de personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, considerando siempre el riesgo-beneficio en estos pacientes. Muchas gracias.